la creatividad de Rodrigo González. Rodrigo González realmente cada mes de septiembre y cada año se celebra su aniversario luctuoso. Sabemos que Rodrigo González muere en ese gran terremoto devastador y trágico que fue en la Ciudad de México en el año de 1985. Cabe mencionar que Rodrigo González, su gran legado es el hecho que sigue vivo, o sea, el hecho de que aún viva en la música del rock mexicano, ese es el resultado y el producto de su legado. Ahora, el legado que él deja es de una situación de un músico que todo se deriva de su inspiración. La inspiración termina siendo en Rodrigo González honesta, termina siendo una expresión musical que trasciende por el hecho de sus letras, de su texto, de su ideología, la filosofía de ver la vida, su entorno, su época, su inteligencia musical, su inteligencia intelectual y emocional. Ese es el producto el cual hace que en nuestros días Rodrigo González siga vivo en las mentes, corazones de músicos de la actualidad. Hoy día no cabe duda de cualquier músico sepa, tenga el conocimiento y haya disfrutado y escuchado las grandes canciones y más que otra cosa composiciones, interpretaciones guitarrístico de Rodrigo González. Hay que saber que Rodrigo González ha tenido la etiqueta, pues que sí se lo merece y se entiende como rock urbano. Sin embargo, hoy en día el rock urbano como tal, como hoy se escucha en este año, en esta era del 2024, no tiene mucho similitud de la composición de lo que contiene, de lo que es Rodrigo González. Lo que se puede considerar es el hecho de un inicio como rock urbano, pero al paso del tiempo el rock urbano fue tomando otras vertientes, otras influencias, otras fusiones y se ha ido perdiendo esa esencia más de lo que era en cuestiones musicales y de composición e interpretación Rodrigo González. Sin embargo, aún tiene la consideración como hoy en día como una influencia en el rock urbano. Yo les podía comentar que teniendo yo cierto conocimiento musical y también como músico, yo he podido considerar en algunas canciones y composiciones de Rodrigo González muy latentes, muy constantes, como rock progresivo. Yo así lo considero. En algunas canciones sabemos que tiene grandes influencias de la música mexicana, como por ahí tiene una canción de son huasteco. Igualmente de son jarocho también por ahí he podido identificar. Sin embargo, en otras canciones como esta canción de Perro en el Periférico, la de Ratas,
Canicas, considero también que como rock progresivo. La composición de este gran grabación que él hizo como que él lo hizo de su propia autonomía. Tengo entendido que lo hizo a través de una grabadora. Él se grabó, que ahorita quiero yo hacer un paréntesis más acerca de esa gran creatividad que él tiene, de esa iniciativa que él toma para poder él agarrar una grabadora de aquella época, poner un cassette, que así yo lo entiendo, y poder empezar a grabar de esa manera autónoma y muy austera estas composiciones que trascienden hoy en estos días como el legado del cual estamos ahorita hablando y estoy comentando acerca de este tema. Es el hecho de ver que cuando él graba, y hemos escuchado estas canciones que les estoy hablando como balada también del asalariado, vuelvo a decir estos temas, balada del asalariado, Canicas, El Campeón, Perro en el Periférico y Ratas, y por ahí también entiendo un poco como Estación del Metro Valderas, pero dejemos más estas primeras que nombré como rock progresivo. Por ahí voy a entrar en alguna controversia con algunos pues allegados a él, porque él sabemos que se reunió y tuvo una convivencia con otros músicos que se les consideró también un nacimiento del rock, o más que nada de la música rupestre. Sin embargo, entro por ahí y no es mi intención realmente entrar en controversias. Sin embargo, se puede dar el hecho que no, en mi caso personal como músico, no considero un inicio de el rock, estas canciones que acabo de nombrar, como un inicio de la música rupestre, porque considero más que es rock progresivo y que ni tampoco lo considero como el canto nuevo. También considero que es rock progresivo, Vieja Ciudad de Hierro. Y estoy hablando de unas canciones de las más conocidas y como legado, y por decir como éxitos en su creatividad como compositor, Rodrigo González, en donde estas canciones son las que se grabaron básicamente en el cassette y en su grabación independiente titulado como Rodrigo González Urban Historias con H. Hasta ahorita sé que no soy de las personas que podría tener el conocimiento allegadas como existe actualmente aún personas y músicos que estuvieron con él o que vivieron, que convivieron con él, pero no tienen ni aún así la línea musical que él dejó. Si escuchamos a los demás músicos contemporáneos de Rodrigo González, su música no es parecida ni igualada a lo que Rodrigo González hizo en vida, y más sobre todo de estas canciones. No estoy completamente comparándolas, sino simplemente estoy yo externando que no tienen ninguna afinidad musical, armónica, de lo que viene siendo la composición armónica, la línea melódica, la manera y el estilo original que tiene Rodrigo González en estas canciones. Claro que como músico llegamos a tocar covers de muchos grupos, de muchas bandas, y tampoco nuestra intención es tocarlas idénticamente. Y aún así,
si se pretendiera tocarlas idénticamente no se logra, ni igualmente ningún grupo musical se logra, por ejemplo, tocar y cantar y tener el estilo de, por decir un ejemplo, de los Creedence, de los Creedence, el cual asimismo muchos grupos tocan eh, covers de Led Zeppelin, Black Sabbath, de los Doors, y ni aún así se llega a, a tocar y ese sonido único de cada grupo o de cada músico, cada intérprete y eh, compositor. De lo que yo quiero recalcar y más que nada es el hecho de que el estilo y la línea que dejó como legado Rodrigo González, hoy en nuestros días se ha perdido. O sea, ningún rock urbano, ningún cantante, grupo tiene el estilo propio de lo que es Rodrigo González. En algún momento, tal vez, y sí he tenido alguna identificación, cuando él fallece y él ya era conocido, comenzaba a ser conocido y aparte fue más conocido por su muerte, al dejar ese legado y empezar esos cassettes y ese disco en el Chopo y en los alrededores de la urbanidad de toda la ciudad, primeramente de la Ciudad de México, de los músicos urbanos que cantaban en camiones, que andaban en marisquerías, taquerías, birrierías, carnitas, soperías, pozolerías, transporte público, metro, en el 86, en el 87, al inicio de los 90, no dudo y he podido captar por ahí y ubicar grupos y músicos que tenían cierta tendencia de ese legado filosófico, ideológico, musical, interpretativo de Rodrigo González, pero en realidad se fue perdiendo por las fusiones de, de muchos grupos, sobre todo del llamado rock urbano, donde cualquier música, balada de Mocedades, de Diego Verdaguer, convertirlas en éxitos, el cual nada más poniéndole un poco de reading and blues y algún tipo de riff como medio blusero y se le consideró rock urbano, pero nada que ver con estas canciones que les acabo de decir de rock progresivo de Rodrigo González, el cual ese rock progresivo no se le considero yo en lo personal como lo estoy yo presentando, no se le considera mucho como mi canto nuevo, tal vez él pues se juntaba con músicos, el cual también tenían una guitarra de palo, una guitarra de cuerdas de nylon en algún momento como músicos y dejaron llevar el llamado rock rupestre. Pero si nosotros vemos y vemos discos contemporáneos de estos músicos, de esa comunidad, de esa asociación que se inició conjuntamente con él de rock rupestre, nuevamente les comento, no tiene nada de parecido de lo que él hizo. Y además a lo mejor no se tiene por qué parecerle, pero realmente no tiene ni el ni como, como etiqueta de lo que, pues una, no digamos etiqueta, una manera de identificar el género como tal lo que hizo Rodrigo González. Por ejemplo, la canción de Distante Instante tiene realmente una letra muy profunda, el cual también lo puedo yo considerar como un principio también de rock progresivo. Y posteriormente algunas otras canciones sí tienen una influencia de lo que es la música mexicana.
¿Y por qué él tiene, yo lo he analizado y por qué yo entiendo que él, pues en sus composiciones, termina él también fusionando lo que es la música mexicana con el rock? Porque no se puede completamente en una ciudad, pues que se nació y se es mexicano, pues negar y el oído musical de lo que es la armonía y los acordes y lo que es la música mexicana. Termina él también en algunas canciones o en muchas también fusionando el rock que es el rock proveniente de los Estados Unidos, de los ingleses, la ola británica. eh, es innegable que él tiene unos principios de rock basados en el blues y el blues y el rock progresivo tiene muchísimo de blues. Todo rock progresivo que hablamos de King Crimson, hablamos de Pink Floyd, de los Beatles, que tiene mucho rock progresivo en sus creaciones. Camel tiene también un grupo de rock progresivo y muchos grupos. Él tiene exactamente de, de influencias de ese rock progresivo de los Beatles también. Se le ha considerado muchas de las veces a Rodrigo González como el Bob Dylan mexicano. Yo les puedo pues compartir con ustedes lo que yo entiendo de este comparativo o de esta referencia que se le hace a Rodrigo González como el Bob Dylan mexicano, por la razón de una imagen y figura urbana, de una guitarra con una armónica en su portaarmónicas, en el cual también, pues como un compositor urbano y callejero, en el cual habla de todas las situaciones de la ciudad, de lo que él vive como músico para abrirse paso, para vivir en una ciudad, comer, comprar lo que se necesita para poder vivir, juntamente su inspiración en las calles, en el metro, la gente, cómo realmente él se inspira exactamente con esa guitarra. Ahí yo le veo y yo siento que por eso tiene una similitud como se le considera como el Bob Dylan mexicano. Porque también, si nosotros vemos, vamos a decirlo así, la facha de Bob Dylan en esas imágenes sesenteras, setenteras de Bob Dylan, al término, las imágenes que tenemos de, de apariencia ilustrativas de Rodrigo González son similares. Sin embargo, musicalmente, en mi opinión, como músico, no le encuentro nada de referencia en la música, en su término armónico musical. Es también algo que yo quiero y que necesito externar y sobre todo compartir con ustedes ese punto de vista, que es más la imagen física como como Bob Dylan, pero no tiene ninguna similitud musical con Bob Dylan. Para mí son diferentes. Y son diferentes porque al final, cuando tú escuchas la canción de, por ejemplo, de Bob Dylan, que se llama justamente Una mujer, o la canción simplemente la más conocida como Una piedra rodante, y escuchas perro en el periférico, realmente para mí son diferentes, o la de canicas, o la de ratas. Escuchas otra canción muy
similar a Rodrigo González, pues en algún momento había un cantante que podría parecer a mi concepción y todavía existe, pero hubo un momento en el cual tuvo una cumbre, Fernando Delgadillo. Sin embargo, Fernando Delgadillo para mí tiene más la influencia y se le puede considerar a él sí como canto nuevo. En algún momento podría haberse inspirado y dejó por ahí algún legado también haciendo remembranza y memoria de Rodrigo González, Fernando Delgadillo. Sin embargo, aún así tampoco siento que se le parezca o tenga algo musical de Rodrigo. Entonces aquí caigo en el punto y en el título de la canción, el legado de Rodrigo González. El legado de Rodrigo González trasciende porque es único, porque es auténtico. Y no estoy exagerando. Precisamente cuando un compositor, una persona deja realmente un legado, termina siendo un legado que persiste y perdura en los años existentes de la humanidad por ser auténtico. Ustedes como conocedores y como fans en algún momento, siendo músicos también, podrán darse cuenta que cuando ustedes interpretan la de canción de El Campeón y simplemente la de Distante Instante o este es un Asalto Chido, no termina escuchándose igual, no termina ese tiempo, esos acordes iguales como lo tenía Rodrigo González. Y Rodrigo González tiene unas grabaciones en vivo en donde podemos darnos cuenta que era completamente auténtico. Si él había hecho su grabación independiente de Urban Historias, en la grabación en vivo, creo que es la de Tirando Aceite, la grabación, igual ahí nos podemos dar cuenta que era auténtico. Y aún así, el que se considere el nacimiento después, por ahí dicen antes o después de Rodrigo, en llamado Canto Nuevo, o también como el inicio o precursor de la música rupestre, no quiero yo ofender ni tampoco entrar en alguna controversia muy profunda, pero en mi caso no es nada que ver Rodrigo González con un inicio de música rupestre. Y porque lo que yo entiendo del rupestre, del rock, de la música más bien rupestre, es que tiene una característica muy arraigada y es la siguiente, que lo que externan como ideología principal de la música rupestre es que entre menos se tenga mejor. Bueno, se oye muy drástico y a lo mejor dicen, no, es que no lo has entendido. Si nada más puedo cantar con las palmas o nada más tenga una guitarra, no se necesita más para expresar un sentimiento musical. Puede ser creíble, puede ser aceptado esa ideología o ese planteamiento de la música rupestre. Sin embargo, quiero aquí hacer un paréntesis porque aquí hay algo muy significativo y profundo para comprender lo que estoy diciendo de la clasificación o más que nada el entendimiento de la música rupestre. Sucede lo siguiente. En algún momento en las escuelas de bellas artes, las escuelas académicas que existen de música en la República Mexicana, en donde se estudia la música culta, la música clásica, como la guitarra clásica,
y en este caso vamos a hablar de los guitarristas, y que se estudia una técnica, que se estudia piezas y de los periodos de la historia de la música, de la historia del Renacimiento, del Barroco, del tiempo del clasicismo, del clásico, del romanticismo, y así todos los periodos dentro de la música culta. Igualmente, cuando se estudia a Bach, a Beethoven, también a los grandes guitarristas y compositores de la música, de la guitarra clásica, Leo Brouwer, Mauro Giuliani, Fernando Sor, compositores que también escribieron para, hicieron transcripciones para la guitarra. ¿Qué estoy haciendo todo? ¿Qué estoy tratando de decir? Pues todo este conocimiento guitarrístico de la música. En esas escuelas de preparación musical, al empezar a empaparse de la teoría musical, de la apreciación también musical que se va obteniendo en esas academias de música, por eso se estudia música. Hay algo que aquí tiene que ver muy significativo, y es lo siguiente, que los maestros le dicen a uno y le hacen entender y le enseñan que cuando uno se vaya a atrever a hacer esa alegoría o esa situación, por ejemplo, de presentar algo relacionado como la música rupestre, se tiene que tener el conocimiento de lo que se está tocando, como armónicamente, como también las tablas para decir, yo me estoy atreviendo a presentar esta situación como música rupestre y presentarla con argumentos y con tablas, pero basados en un conocimiento musical, porque nomás de la nada yo no podría yo decirle, ya soy inventor de que este instrumento se toca ahora de esta manera, cuando no puedo ni tocar alguna otra cosa más. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? De el conocimiento para hacer una revolución de una nueva ideología, tiene que tener un conocimiento musical amplio y más sobre todo en la música culta, para que tenga las bases de poder decir que y sostenerlo. Rodrigo González realmente sí lo tenía. Sí lo tenía porque podemos ver en sus letras la gran intelectualidad que él manejaba, la alegoría, lo irónico y también el sarcasmo como contienen sus letras. Es indudable. Por eso mismo, y no creo yo equivocarme, se le llamó el profeta. En este caso se le puso el profeta del nopal, pues porque entiendo que hacen la ilustración de darlo a entender como mm, mexicano. El nopal realmente y todas estas tipos de situaciones simbólicas se le hacen referencia pues al México tradicional, al México que hoy no ha muerto en esa situación del tamal, del taco, del guarache, de la Virgen de Guadalupe, del Día de Muertos, el nopal, ¿no? O sea, de esa manera, pero haciendo hincapié por qué él se le considera como el profeta, porque realmente en sus letras, nuevamente en sus composiciones de rock progresivo, adelantado a su época en cuestiones musicales, armónicas, ideológicas, filosóficas y creatividad misma, tiene la trascendencia de poder proyectar imágenes, proyectar situaciones de
futuristas y llegar a considerar lo que se le puede entender como el profeta, profetizando en su, en su tiempo un adelanto intelectual también de lo que es el futuro, el profeta. Además, por ahí también yo escuché en alguna ocasión que sería un temazo también, de cierta manera, en algún momento internarnos, es por ahí sus familiares y un allegado muy de él habla y dice que en algún momento él subió a un cerro y comió unos hongos y que estos hongos, al momento de vivir el viaje psicótico y también neurológico y mental y hasta muchas de las veces espiritual, él tuvo una visión o un ente le dijo que él iba a ser un profeta, que su música, por lo que yo entiendo, iba a hacer un legado para muchos músicos. Para mí, como músico, deja un legado en ese aspecto. Yo no toco un rock progresivo como tal, ni tampoco toco algo parecido a él, y ni podría hacerlo. Sin embargo, el título se llama Rodrigo González, su creatividad y su legado como dentro del rock mexicano. Y eso es lo que a mí me ha dejado, esta perspectiva y este entendimiento musical como legado de Rodrigo González como músico personal. Eso es lo que yo entiendo al decirles que para mí es más rock progresivo, que no tiene un nacimiento ni de canto nuevo, ni tampoco es precursor para mí de un inicio de rock rupestre que se le consideró el término de rock urbano por su filosofía y su ideología y su vivencia de vivir en las calles de la música y de sus composiciones, también de lo que yo entiendo, el hecho de su propia autonomía de crear su cassette Urban Historias, el llevar a ese plano, esa situación, es así como yo entiendo su legado que él deja al conocerlo más como músico y en este caso la determinación como profeta. Entonces, cuando le dice que él llegaría un ente o sí, se le aparece, por lo que yo así entiendo, una entidad y sí le dice de lo que él va a hacer en el futuro. Es indudable que él deja ese legado. Nosotros podemos ver que uno de los grandes grupos musicales de rock que ha trascendido, pues conocemos que es el Tri, en este caso básicamente Alex Lora, en sus inicios con Three Souls in My Mind. Él también, para mí, en mi opinión, Alex Lora y el Three Souls in My Mind como el Tri de México, quedan dentro de ese, muy bien dicho, situación que lo entendí perfectamente antes y después de Rodrigo, o sea, en esa etapa. Realmente muere Rodrigo González y así como algo medio profundo, histórico y ideológico y más que otra cosa, así como medio, no sé cómo explicarlo, muere Rodrigo, pero muere dejando el legado. Y en cambio Alex Lora es el que vive y él es la representación moderna, actual de un vivo. Pero Rodrigo González es el de un muerto, pero el legado de un muerto. Y el otro es el que todavía tiene un legado vivo. Para mí es claro, es antes y después de Rodrigo estas dos eras significativas dentro de la historia del rock urbano como el rock mexicano. Esa es precisamente el entendimiento que tengo. Es raro ver cómo, de nuevo,
Rodrigo González, él deja el legado y está muerto, y el otro está vivo. Ahora, el vivo, en este caso, Alex Lora, deja tanto un legado que hace la canción muy similar, y ahí entraríamos en otro tema, pero es indudable que es la inspiración de la canción de Rodrigo, Metro Valderas. El hecho de que Alex Lora lo tome o lo modifique o le haga lo que le haga la canción, es parte de una influencia y el legado de Rodrigo González, que vive en una de las canciones del Tri, del Vivo, del que estábamos hablando, de Alex Lora. Así es como yo entiendo exactamente ese legado, como lo dice realmente el título, y lo recalco. Es la inspiración y es la manera de entenderlo y lo que te aporta, la aportación que hace Rodrigo González en el rock mexicano para mí como músico. Otra de las cosas y un detalle muy significativo que no podemos dejar a un lado es el hecho de que él tiene la iniciativa y la visión de que, aún no teniendo los recursos tales de ir a, con un productor musical o una compañía musical disquera, sin tener en ese momento, él lo hace, lo que yo tengo entendido y también por lo que yo he escuchado, de una grabación casera. Muchas son caseras y de urbanistorias, que no tengo a lo mejor más conocimiento ni quiero asegurar más acerca de más detalles de esa grabación, pero lo que yo entiendo auditivamente que sí es una grabación sumamente casera. No hay ningún tipo de ecualización ni de estereofonía. Si existe actualmente una remasterización estereofónica, fue actual. Pero en ese momento, cuando yo escuché por primera vez un cassette el de Urban Historias, primeramente la grabación no era de un estudio, y se transmitía de grabación tras el máster. ¿Quién sabe dónde estará la grabación máster? ¿Quién tendrá el máster? Quien tenga el máster por ahí. No, no es cierto, porque por ahí puede haber algún tipo de, pues sí, de farsante diciendo yo tengo el máster, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la grabación máster. El hecho es de que cuando él tiene esa grabación, que tú la analizas auditivamente y te das cuenta, es el hecho de que él tiene la visión de decir yo voy a grabar, y sobre todo la creatividad, mi música, no importando nada, y yo lo voy a vender porque por lo que yo tengo en ese, él su cassette lo ofrecía de esa manera. Él lo graba y reproduce, graba 5, 10 pistas, digo cintas, les pone una fotocopia, él hace todo casero, esa grabación, los mete en su morral, salía a tocar y los ofrecía. Yo ofrezco eso, lo que él hizo, realmente es lo que hoy en día existe de cierta manera con lo que es ahorita la tecnología. O sea, el músico está usando y usa las herramientas computacionales, como tenemos aquí la computadora, los cables que existen, los programas que existen. Ya no es la grabadora aquella, ya es un circuito cerrado que se puede modificar de cierta manera con programas, que no se tenga tal vez todo el conocimiento de un ingeniero musical, pero es el inicio creativo que deja como legado Rodrigo González. Ese es un claro ejemplo. O sea, amigos músicos, déjenme decirles que no está mal y nunca se sientan mal que ustedes hagan lo que tienen que hacer como músicos usando las herramientas que tienen. Claro que si ustedes tienen para alquilar un estudio o un lugar de ensayo o un lugar de, permítame, sí, ya, o un lugar
de ensayo, qué bien, si tienen buenas guitarras, buenos sistemas computacionales, bien. Rodrigo González no necesitó en su momento creatividad, de valentía, de seguridad, el grabar su disco, su cassette, sus composiciones en una cinta. El máster, como les decía, ahí podemos ver, no existe para mí. Sin embargo, está el legado significativo de lo cuando tu música trasciende por tu autenticidad, y por tu honestidad, o tu honestidad de expresar sin pasar por arriba de nadie. Uno puede tener opiniones y ser crítico, y como en esta parte polémica, en mi caso, puede ser de este tema, pero a la vez no estar pasando arriba de nadie. Rodrigo González era una persona para mí que sí tenía un ojo crítico, un oído crítico, una mente crítica precisamente de su propia inspiración, sacaba de su alrededor, de esa manera y cosmovisión de ver la vida, sus composiciones, su expresión musical, su texto, su letra, pues musicalmente. Entonces, pero no pasar por arriba de nadie. Y dejarlo como una expresión auténtica de su persona. Y ese es el legado, ese es el tema, y por eso constantemente lo recalco. Esa es la enseñanza que él deja en el rock mexicano. Por eso les vuelvo a comentar, tú tienes herramientas, tu creatividad no está, no tiene obstáculos cuando realmente tienes la necesidad, el ímpetu, la pasión por hacer algo, como Rodrigo González en su cassette Urban Historias de rock progresivo. Entonces yo le pondría a poner Rodrigo González, Urban Historias, rock progresivo mexicano. Así es, amigos. Entonces, es interesante ver, cada quien tiene su cosmovisión, pero no hay necesidad de hacerse famoso ni querer acaparar audiencia entrando en polémicas. Tengo, de cierta manera, unas tablas, por eso me atrevo a hacer este video, me atrevo a externar lo que estoy diciendo de Rodrigo González. Así que es realmente la esencia y lo concreto que quería hablar de Rodrigo González y su historia. Hay mucho, pues tenemos su fecha de nacimiento, tenemos documentación, existe documentación de su vida, su monumento que está en el Metro Valderas de la Ciudad de México, toda la influencia que ha dejado y su legado nuevamente en el rock mexicano, pero era importante para mí hablar un poco más acerca. Sus comentarios están abiertos para hacer un debate en el cual podamos entender más de la vida y su legado de Rodrigo González, y sobre todo no dejando falta de respeto, simplemente exactamente el hacer un comentario es para una retroalimentación más sobre el tema, y el cual por eso hay comentarios y respuestas para estar retroalimentando los puntos de vista de cada músico mexicano, compositor mexicano, igualmente los familiares, porque es más, la misma concepción de su padre puede ser muy diferente a la mía, porque su padre en algún momento, él era lo que haya sido, pero no era músico, pero era el padre, y tiene una concepción diferente. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista musical, desde el ideológico, desde el punto de vista del músico, como yo me identifico con él en el hecho de, por ejemplo, de tocar en las calles, el transporte público, la clásica canción que se toca en el transporte público, la más conocida en algún momento es Asalto Chido, y otra la de No Tengo Tiempo, que también para mí la de No Tengo Tiempo tiene algo de más que de rock urbano, su letra y su armonía como la lleva, también influencias
de rock progresivo. Y recuerden algo, el rock progresivo tiene mucho de blues y algunas canciones como que son medio rock and rolleras, como rock de lete, en algunas partes bluesea, rhythm and blues como medio boogie en algún momento, tiempo de híbridos igualmente. No tiene mucha influencia estas canciones que les he estado nombrando, para mí no tienen mucha influencia ni de la música mexicana. Hay otros sí que sí tiene algunos canciones muy influencia con fusiones del rock, de la música mexicana, pero básicamente de todas las que les nombré, como la máquina del tiempo, son muy auténticas. Y realmente, por ejemplo, si nosotros escuchamos a un músico urbano que también pues falleció en algún momento, y que formó esa banda aún muy conocida, Sur 16. Si nosotros vemos al precursor y cantante de Sur 16, sus letras, que por ahí se dice que fue otro compositor que por allá anda, pero muy aparte de esa situación, no, la armonía y la manera de tocar esa música de rock urbano, aún así no tiene nada de parecido, ni la propia letra de lo que es Rodrigo González. Las canciones, por ejemplo, de un grupo que también se le consideraba rock urbano en algunos tiempos, Blues Boys, Lead and Roll, de rock, de que se considera rock urbano. Estamos como, por ejemplo, California Blues, no tiene nada, ni la letra de lo que se le consideró en un momento como Rodrigo, como rock urbano. Se tocan covers y los covers pues son eléctricos y realmente queda intacto, aún haciendo casero, queda intacto la originalidad y la autenticidad de Rodrigo González. Esa es su creatividad y su legado interesante, importante, profunda de lo que es Rodrigo González en el rock mexicano. Pues me despido, mi nombre es Richard Laguna, deseándoles que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Bye.